Buenas tardes, antes que nada, hoy vamos a ver un nuevo tema que sería compuertas lógicas, para lo cual necesito que ustedes vayan copiando a medida que yo voy haciendo el video. Obviamente ustedes pueden pausarlo, así pueden copiar bien en sus carpetas todo el contenido que voy a estar dando, tanto oralmente como en el pizarrón. Más que nada para tenerlo ya, y porque yo no les puedo copiar todo acá en el pizarrón, porque es muy chico, no es muy grande, digamos. Entonces necesito que ustedes agarren y vayan viendo el video detenidamente y pausando y viendo cada, digamos, eh, cada definición que doy de cada cosa, porque no me va a alcanzar el pizarrón básicamente. Así que arranquemos. Bien, el tema es compuertas lógicas. Y básicamente, ¿qué son las compuertas lógicas? Son dispositivos electrónicos que sirven para enviar una señal en base a 2 entradas, 3 entradas o 4 entradas. Envían una señal de respuesta que sería la señal de salida. Las compuertas lógicas normalmente trabajan enviando señales, o sea, envían una señal de encendido o de apagado, de on o off, como ustedes comúnmente saben, de 0 o 1, high and low, que significa alto o bajo. Ese tipo de señales se envían. Entonces, normalmente trabajan en ceros o unos. Otra descripción sería off o on, que sería encendido. También existe la que es falso, verdadero, y low, que sería bajo, y high, que sería alto. Esto normalmente trabajan lo que serían las compuertas lógicas. Encendido, apagado, verdadero, falso. Estamos. Siempre se trabaja. Nosotros normalmente vamos a trabajar con esta, digamos, nomenclatura 0, 1. Quiero aclarar que en esto normalmente tiene sumas, restas, multiplicaciones, pero siempre se trabaja en 0 y 1. Siempre el resultado algebraicamente va a ser de 0 o de 1, que básicamente nos quiere decir el 0 apagado, falso o low, y el 1 nos quiere decir encendido, verdadero o alto. ¿Estamos? Eso ténganlo muy en cuenta, porque eso define básicamente todo lo que es las compuertas lógicas. 0 o 1. O está apagado o está encendido. Nada más. Eso sería. ¿Cuántas compuertas lógicas tenemos? Tenemos 6. Por lo menos las 6 que vamos a usar nosotros. Ustedes en su caso pueden aprovechar a pausar el video para poder copiar y demás. Yo me voy a ir explayando y ustedes van a ir pausando cada vez que necesiten copiar una definición de algo. Bien, dijimos que teníamos 6 compuertas. Vamos a tener la AND, vamos a tener la compuerta OR y vamos a tener la NOT. De estas dos derivan las opuestas, que sería la NAND y la NOR, y una final que nos va a servir para determinados circuitos, que es la compuerta SOR. ¿Estamos? Con estas 6 compuertas vamos a trabajar. Vamos a ver la parte teórica, vamos a ver qué es una tabla de la verdad,
Y en base a estas 6 compuertas, después nos vamos a explayar en lo que sería la parte de programación, que eso lo vamos a ver más adelante, en la próxima clase, que les voy a empezar a explicar cómo hacer una programación básica, y les voy a mandar adjunto a este video el programa que vamos a utilizar más adelante, que van a tener que utilizar sí o sí una computadora. No requiere de mucho espacio, no requiere de mucho trabajo en la computadora, es solamente un programita que debe pesar unos de 2 a 5 megabytes, no pesa mucho. Bien. Vamos a arrancar con la compuerta AND. La compuerta AND básicamente en su forma algebraica es de multiplicación. Si nosotros usamos 2 entradas, que sería A y B, entrada A y entrada B, se diría básicamente que esta es una compuerta AND de 2 entradas. La forma algebraica de expresarlo sería X igual a A por B. ¿Ahí? Acá está aclarando básicamente que es una multiplicación. En simbología, básicamente sería así. Y ahí sería la salida. Queda un poco chueco. Ahí quedó peor. Y ahí sería la salida. O sea, la X. La señal de respuesta en base a estas 2 entradas. Estamos, 2 entradas, una salida. Esta sería la compuerta AND. Este sería el símbolo, básicamente, que nos muestra en la electrónica. Y acá estaría representada, digamos, la fórmula algebraica. ¿Estamos? Bien. En base a esta compuerta AND, yo voy a tener esta fórmula algebraica. Y esta fórmula algebraica expresa una cosa. Expresa una multiplicación de A por B. ¿Qué quiere decir eso? Vamos para eso a la tabla de la verdad. ¿Qué nos va a decir la tabla de la verdad? Básicamente lo que nos va a decir es qué va a pasar cuando tengamos en A o en B un 1 o un 0. O en uno de los dos tenemos 1, o en los dos tenemos 0, o en uno tenemos 1 y en el otro tenemos 0. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué señal de respuesta va a dar acá, en lo que sería la salida? Entonces ponemos A, B y X. X que sería básicamente la salida. Vamos a hacer un pequeño cuadro. Disculpen la desprolijidad. No se usa mucho regla. Bien, entonces, vamos a suponer el primer caso. Tenemos 0 en A. O sea, no hay... está apagado básicamente A. B está apagado también. Entonces la salida va a dar también un 0. Ahora tenemos A encendido, o sea, con una respuesta de 1. A B tenemos con una respuesta de 0. Por la multiplicación, básicamente 1 por 0, 0. Así que de respuesta tenemos 0. Caso contrario, 0 en A, 1 en B, 0 de vuelta.
Y el último caso, que tenemos un 1 y un 1, ahí recién vamos a obtener lo que sería un 1. Un 1 de respuesta o un 1 de salida. O sea, que la única forma para obtener una señal de salida en 1 acá en la AND es cuando A y B están en 1. ¿Estamos? Esto sería para la compuerta AND. ¿Estamos? Lo voy a copiar abajo para que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque anteriormente les había dicho que había digamos, el contrario a la AND era la NAND. Bueno, ¿qué pasará con la NAND? Pasa exactamente lo opuesto. En vez de tener la señal de salida recién cuando tiene 1 y 1, va a ser todas estas anteriores. Porque es lo contrario, o sea, lo opuesto. Vamos a poner la NAND. Lo voy a poner acá abajito. Tenemos la compuerta NAND. Tenemos el mismo símbolo con una excepción. Acá se le pone una pelotita. Y ya eso lo convierte en una compuerta NAND. ¿Estamos? La fórmula algebraica es distinta en el sentido de que va a ser opuesta a la que está acá arriba. Para eso simplemente la fórmula algebraica se le pone un negado, que sería A por B, pero negado. Eso básicamente nos va a decir que es lo opuesto a la compuerta AND. O sea, simbólicamente lo único que cambia es el circulito que está acá adelante. Tiene dos entradas y una salida. La fórmula algebraica es totalmente la opuesta, entonces en la tabla de la verdad va a ser lo opuesto a lo que vimos recién. Vamos a hacer la tabla de la verdad. Bien, entonces, según la tabla de la verdad y teniendo en cuenta que es totalmente diferente a esta, o sea, la opuesta, yo cuando tenga 0 y 0 voy a tener un 1. Yo cuando tenga 1 y 0 voy a tener un 1. Y cuando tenga 0 y 1 voy a tener un 1 de vuelta. O sea que para estas tres variables voy a tener 3 salidas de respuesta en 1. O sea, encendido. Y la última va a tener respuesta 0. Por eso simplemente se dice que la AND y la NAND son opuestas. O sea, directamente en la tabla de la verdad nos muestra cómo voy a tener tres señales de respuesta 1 cambiando la variable, cambiando A y B. Básicamente tomen como que circula una pequeña corriente, no circula. No circula, circula. ¿Estamos? Bien. Esta sería para la compuerta AND y para la compuerta NAND. Bien. Vamos a ver la compuerta OR.
Bien. Para la compuerta OR, algebraicamente es una suma, o sea que la fórmula algebraica va a ser de A más B Yo normalmente pongo acá, para aclararlo, pongo dos entradas. Pero al principio del video les dije que puede haber 3 o puede haber 4 entradas. Normalmente trabajamos con 2, pero va a haber excepciones que vamos a trabajar con 3 o 4 entradas. Eso dependiendo del circuito que hagamos. Bien, entonces tenemos una suma, tenemos las dos entradas, A y B, y la simbología va a cambiar acá. Va a tener esta forma. Y la salida que es X. ¿Estamos? Eso cambia para lo que sería una compuerta OR. ¿Estamos? ¿Cómo nos va a indicar la tabla de la verdad? La tabla de la verdad va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque algebraicamente es una suma. Entonces va a cambiar. Bien. Nuestra tabla de la verdad, de vuelta vamos a tener a A, de vuelta vamos a tener a B y vamos a tener lo que sería X, que es función de A más B. Bien, entonces, ¿qué va a ser distinto acá? Lo siguiente. Obviamente, en una suma, si yo tengo doble cero, voy a tener 0. Ahora, si yo tengo un 1 en A y tengo un 0 en B, voy a tener un 1. Si yo tengo un 0 en A y un 1 en B, voy a tener de vuelta un 1 de respuesta. Y si tengo un 1 y un 1, voy a tener otro 1. Acá por ahí la pregunta dice, pero si 1 más 1 es 2. Ya sé que 1 más 1 es 2, pero en este caso yo les aclaré igual, de vuelta les vuelvo a aclarar, que estamos trabajando con ceros y unos, con encendido y apagado. O sea, es como decir, la luz está encendida o está apagada, está en 0 o está en 1. ¿Estamos? Tómenlo básicamente como si hubiera acá dos interruptores, que cuando está abierto está en 0 y cuando está cerrado, permite el paso de la corriente, está en 1. Acá igual en 0, que está abierto, y en 1, que está cerrado. Entonces, cuando tiene dos unos, básicamente quiere decir que esos dos interruptores están en 1. Están cerrados. O sea, están oprimidos. ¿Estamos? Eso quiere decir. Entonces, según la compuerta OR, ¿qué tenemos acá? Tres variables en las cuales vamos a obtener un 1. ¿Estamos? Con estas tres variables vamos a obtener un 1. La única variable en la cual no vamos a obtener un 1 es cuando estén los dos sin señal o sin corriente. O estén los dos interruptores abiertos. ¿Estamos? Esto ténganlo muy en cuenta y cópienlo, por favor. Nos va a servir mucho después. Bien. La opuesta de OR, de la compuerta OR, es la compuerta NOR. Estamos de vuelta. Fórmula algebraica A más B negativo. Estamos. Tenemos una entrada A, una entrada B
el símbolo cambia, es como el de anterior, y acá tiene una pelotita, y ahí estaría. Estamos, lo voy a hacer un poquito mejor, porque queda un poco desprolijo. Ahí tampoco que quedó muy bueno, pero bueno. Y ahí. Y ahí. La pelotita es muy importante porque si esta pelotita no está, básicamente sería una comportador. Ustedes me van a decir, no es la gran cosa, pero en un circuito electrónico que estás leyendo y vos tenés que hacer después ese circuito electrónico en un protoboard o hacer el diseño en una placa, solamente por faltarte este puntito y poner una compuerta puede no funcionar el circuito. Directamente no va a funcionar. Bien, vamos a hacer la tabla de la verdad. De vuelta, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar acá esto. La única señal de respuesta en este caso va a ser la primera, cuando estén los dos en cero, para una compuerta no. ¿Cómo pude deducir eso? Porque directamente es lo opuesto. Lo opuesto quiere decir lo contrario, entonces va a pasar exactamente lo contrario a lo que pasa arriba. Tenemos las dos entradas y la salida. Bien. Entonces, la única forma en la que envíe una señal de respuesta en 1 va a ser la primera. Cuando estén las dos, básicamente los interruptores abiertos. Cuando ninguno de los dos interruptores esté enviando una señal. Bien, entonces, cuando esté en 1 y en 0, va a enviar un 0. Cuando esté en 0 y en 1, va a enviar un 0. Y cuando esté en 1 y en 1, va a enviar un 0. Obviamente espero que ustedes lo hagan más prolijo que yo. Y acá, solamente acá, vamos a obtener un 1 de respuesta. ¿Estamos? Hasta ahora hemos visto 4 compuertas lógicas. Hemos visto las dos que son diferentes, que son las contrarias una de otra. Nos faltan ver dos más, que sería la NOR y la SOR. Bien, entonces sigamos con las compuertas. Tenemos la quinta compuerta, que es la compuerta NOTS. Y esta simplemente es que cuando hay una señal de entrada, la vuelve opuesta. O sea que si hay un 0, la vuelve en 1. O si hay un 1, lo vuelve 0. Es simplemente eso. Eso es todo lo que hace la compuerta NOT. Cuando tenés X acá, del otro lado tenés X negando. Esa sería la fórmula algebraica. ¿Estamos? Símbolo. Una flechita ahí con un circulito. Me quedó medio chueco. Ajá, arriba. Y básicamente podría también ponerse cuando A está acá, cuando A está, digamos, a positivo, sería a negativo o a negado. ¿Estamos?
la señal de entrada con respecto a la señal de salida es la contraria. Si hacemos la tabla de la verdad, tenemos A y A negado, o X y X negado, y cuando tenemos un 0 acá, tenemos un 1 acá, y cuando tenemos un 1 acá, tenemos un 0 acá. Ese es todo lo que sería básicamente la compuerta NOT. Por ahí, ¿para qué sirven este tipo de compuertas? Ustedes dirán, para agregar en un circuito, en un determinado circuito, que yo quiero cambiar la variable directamente, sin necesidad de poner otra compuerta y hacer una maraña y demás. Es más, nos puede servir para, en una compuerta AND o una compuerta OR, que una de las entradas sea diferente. ¿Cómo sería en ese caso? Véanlo acá, lo voy a poner en otro color para que lo puedan apreciar mejor. Yo tengo, por ejemplo, una compuerta AND que es así. Tengo la compuerta AND, tengo la entrada A y la entrada B. Pero en esas dos entradas yo quiero que una cambie. ¿Para qué? Por una especificación del circuito, o quiero que el circuito haga algo distinto. Entonces yo agarro y digo, bueno, la entrada B va a estar negada. ¿Estamos? Agregué una nota acá y hice que no todo el circuito sea NAND, o sea que no cambie el circuito a una compuerta NAND, sino que simplemente la entrada B sea distinta a la entrada A. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a cambiar esto en el circuito? Primero que nada, la fórmula va a cambiar, obviamente. Va a seguir siendo A por la A. Va a seguir siendo porque es una AND, es de producto. Pero la B va a estar negada. ¿Estamos? Para eso normalmente utilizamos las NOTs, para dejar una negada y la otra no, porque nos puede ayudar en determinado circuito que yo quiero hacer. ¿Estamos? Bien. Si lo vemos esto así, o si simplemente yo por ahí en alguna actividad, en algún ejercicio les hago hacer algo así, quiere decir básicamente que el circuito está así. ¿Dónde cambia B? Cambia saliendo de la nota. B acá está normal, de este lado está normal. Cuando sale de lo que es la compuerta NOT, se vuelve B negado. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, a modo de verlo de otra forma también, si yo tengo un 1 en A, está enviando una señal por A, y tengo un 0 en B, pasa por la NOT y ese 0 se convierte en 1. O sea que yo acá del otro lado de señal de respuesta voy a obtener un 1. ¿Por qué? Porque 1 y 1 era 1 en lo que es la AND. Caso contrario, si yo tuviera sigo teniendo un 1 acá, y acá también pongo un 1, acá del otro lado voy a obtener un 0.
¿Estamos? Porque va a cambiar. Yo envío dos señales, pero me olvidé que acá había una NOT y va a cambiar a 0. Entonces la salida va a ser 1 por 0. 1 por 0, 0. No voy a tener señal de salida. ¿Estamos? Porque la respuesta va a ser 0 en vez de un 1. O sea que va a seguir, por ejemplo, si yo tuviera que iluminar un diodo LED, va a seguir apagado. Va a continuar apagado y por ahí no van a entender el por qué, y la respuesta está acá. En esta nota que pusieron acá, o capaz la pusieron arriba, sin darse cuenta. ¿Estamos? Son para determinados circuitos que querramos hacer. Bien. Bien, y por último, pero no menos importante, está la compuerta SOR. La compuerta SOR básicamente lo que hace es cuando hay dos ceros no está el 1, y cuando hay dos 1 tampoco está el 1. O sea, lo vamos a ver de esta forma para ser más concisos. Aparece así, con dos entradas, A y B. Tiene el símbolo así, y ahí tiene la salida. ¿Estamos? Bien. Entonces, la tabla de la verdad nos va a mostrar lo siguiente. Vamos a tener a A, y vamos a tener a B, y vamos a tener la respuesta, que sería X